UFC 314 venía caliente, llegaba muy caliente a Miami y no defraudó, o por lo menos esa es una de las grandes lecturas que podemos hacer de este UFC 314. Lo primero de todo, la vuelta de dos nombres, la de Alex Volkanovski al reinado de las 145 libras, al reinado del peso pluma. Ilia Topuria ya queda atrás como ex campeón. Y en otro lugar, la vuelta, un poquito diferente, de Dominick Cruz, que consigue su tercera victoria consecutiva y deja atrás una racha anterior de malos resultados. Tuvimos otra victoria importante por su ascenso, pero con un pero, nunca mejor dicho, la de Jan Silva frente a Bryce Mitchell. Y por supuesto, la victoria de Jair Rodríguez, que le enfila hacia el título frente a Patricio Pitbull, el ex doble campeón de Bellator. Y sí, también vimos a Paddy, al quinto Beatle, a Pimblet arrasar, llevarse por delante a Michael Chandler, que como siempre pues encontró una forma de seguir haciendo ruido tras el combate. Esto te lo contamos aquí en Jaula Magazine en unos minutos, el resumen, la crónica, la opinión con algún matiz de UFC 314. Empezando de más a menos, como no podía ser de otra manera, y es que hay un nuevo campeón, Alexander Volkanovski. Es el enfrentamiento que se llevó todas las miradas y que no defraudó. No defraudó porque nos brindaron un bonito espectáculo, 5 asaltos con mucho movimiento y muchos matices. El primero de ellos nos lo apuntaba Marco Beltrán en el podcast de iPoke, de Jaula Magazine, en el que subrayaba ese movimiento, ese entrar y salir de la distancia de Alexander Volkanovski, que consiguió dominar los primeros asaltos, consiguió trabajar a la contra. Es además un tipo que tiene brazos muy largos y eso le permite jugar tanto en las posiciones de ataque como en las de defensa, y consiguió llevar el combate a su terreno. Decíamos en la previa, más largo, más posibilidades para Volkanovski. Bueno, pues llegaron al quinto asalto y se lo llevó en las cartulinas. Quizá ese cuarto asalto fue el momento en el que Diego López encontró un poquito de mejores sensaciones, pero su combate pasaba, en mi humilde opinión, por arrasar en los primeros 2-3 asaltos, hasta ver hasta dónde le llegaba el gas. Si no, la gasolina, si no llegaba a más, bueno, por lo menos lo habría intentado, pero se fue diluyendo un poquito en los planes de Volkanovski y llegamos hasta el último asalto. Volkanovski consiguió tumbar al principio del combate a López. López le metió también una buena mano a Volkanovski en el tercero, en el cuarto, que lo llevó al suelo. Pero los planes de Volkanovski se cumplieron. Esa barbilla, esa fortaleza que estaba por probar, quedó probada. El australiano vuelve a ser campeón de las 145 libras, y creo que uno de sus posibles próximos rivales estaba también en la velada de ayer. Pero ese es el siguiente combate. Y aunque de ese combate hablaremos de su próximo futuro rival o no, en la cartelera los segundos protagonistas eran Paddy Pimblett y Michael Chandler. Pimblett, que sigue con su ascenso, Pimblett, que se mostró ayer enorme, pues pasó por encima de Michael Chandler. Un Michael Chandler que no encontró en esos intentos de derribo, en esas manos voleadas, fortuna, y sí que la encontró Paddy Pimblett en una rodilla, en uno de esos intentos de takedown por parte de Chandler. Subió bien la rodilla y le clavó aquí en el pómulo la rodilla como si fuera una auténtica navaja, y buen corte, me parece que fue en el segundo, en el tercer asalto, ya hacia el final. Y con esa mano pues consiguió terminar, o sea, con esa rodilla fue el principio del fin para Chandler. Me llamó mucho la atención lo grande que estaba Paddy Pimblett, lo tranquilo que estaba ante un tipo que le podía poner problemas, más que nada por su tipo de combate, por el ritmo, por lo que podía traer Chandler. Pero curioso, ¿no? Como este súper campeón de Bellator no está teniendo esa suerte en UFC, o no está encontrando el nivel, o no está encontrando las herramientas. Paddy Pimblett sigue su ascenso, veremos también a qué puede optar. Vamos a ver en un análisis próximo qué opciones le deja al de Liverpool, pero va para arriba, buenas maneras, buen combate, gana a nombres consolidados y además
tiene ese aura, ¿no? Tiene ese envoltorio de producto marketingiano que le encanta a UFC y que seguro que va a seguir sirviendo para que el de Liverpool vaya hacia arriba. Y este sí, este es el tercer combate, el que puede traer a Volkanovski a su futuro rival, a su próximo enemigo en lo deportivo, y es el combate entre Jair Rodríguez y Patricio Pitbull. Jair Rodríguez dominó de principio a fin a Patricio Pitbull, y esto es una doble noticia. Primero, porque Jair Rodríguez sigue consolidándose en ese peso pluma, sigue buscando opciones por el título, ahora comentamos una de las cosas que dijo al final, pero enfrente también tenía a un Pitbull, y nunca mejor dicho, como Patricio Freire, que no era un tipo que hubiese pasado por Bellator inadvertido, era un tipo que venía con un bagaje enorme, 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 y era un tipo muy peligroso. Decía también en iPoke yo los días anteriores que me apetecía mucho ver este combate. Pues dominó Jair, consiguió la victoria con mucho movimiento, interceptando todas esas posibles entradas de Patricio Freire, y lo que hizo también pues es no asegurarse, pero estar muy disponible para un título frente a Alexander Volkanovski una vez que este se ha deshecho de Diego López. Comentó que uno de los máximos mandatarios de UFC, comentó Jair, le había prometido que si ganaba hoy habría un título en juego. Creo que los caminos se están haciendo poco a poco y muy probablemente vamos a ver otros nombres que puedan entrar en la ecuación, cómo afectan al resultado, pero por cómo se dio, por el evento de México en septiembre y por tener a un Volkanovski siempre listo para pelear, y además un Volkanovski fuerte, un Volkanovski que luego también comentaremos su frase, ¿no?, con la que cerró el evento, pero hace que todos estos ingredientes nos pongan el foco mirando a México y a un posible evento allí para defender el título por parte de Volkanovski y para intentar asaltarlo por parte de un Jair Pantera que venía caliente, con todo el beef que hubo frente a Diego López, con toda esa historia con Marco Beltrán de fondo. Estaba muy interesante este UFC y ver cómo se desarrollaba y también ver cómo le podía afectar en lo psicológico, ¿verdad?, a Jair, o si le podía traer una sobreexcitación el día del combate. Bueno, no fue así, ganó de manera aplastante, mostrando obviamente su pateo, mostrando sus buenas herramientas, y tiene muchas posibilidades de ser el próximo contendiente al título de las 145. En penúltimo lugar tenemos la victoria de Jan Silva frente a Bryce Mitchell, una pelea que nos dejó un sabor agridulce en el sentido de que, pues al no haber dado el peso Jan Silva, pues tenía un poquito enturbiada esta victoria. Eso sí, lo consiguió dentro de la jaula y lo consiguió frente a un tipo duro como es Bryce Mitchell. ¿Qué pasa? Que Bryce Mitchell, de las últimas 5 apariciones, ha perdido en 3 y su récord es de 17-3, es decir, no pasa por el mejor momento, un tipo que es especialmente peligroso en el suelo, que se desenvuelve bien, pero que desde que peleó con Topuria ha tenido esas derrotas con Topuria, con Emmett y en el día de ayer. Es verdad que ha intercalado ahí 2 victorias, pero no está o no consolidan a Bryce Mitchell en su mejor momento. Esto sí que sigue a Jan Silva para ir para adelante, para seguir con esa racha de victorias. Me parece que tiene un récord de 16-2, sí, efectivamente. Y además las últimas derrotas son de 2017 y 2018, por lo que viene en una racha muy consolidada, con victorias en 2025, además ayer con bonus, en febrero frente a Melsik, también con bonus, frente a Drew Dober en julio de 2024 con bonus, lo que hacen que sirva para que Jan Silva siga subiendo en la división. Y nos vamos a un último enfrentamiento en el que tuvo lugar ese combate entre Cruz y Krylov. Combate que sirve para, como decía al principio, para aceptar definitivamente la vuelta de Dominick Cruz tras una racha anterior de 4 o 5 combates perdidos. Ahora encadena 3 victorias seguidas y bueno, puede empezar a pensar en seguir escalando. Lo que necesitaba era esa racha anterior de resultados. Dominick Cruz, como decía,
que viene de ganar a Anthony Smith y a Dustin Jacoby y que venía con una racha de 4 derrotas consecutivas, la primera contra John Jones en 2020, la última frente a Ryan Spann en noviembre de 2022. Y una última cosa, una última frase significativa y que va a dar, va a poner el lazo a todo este envoltorio de UFC 314, speech, quote, como lo queráis llamar, de Alexander Volkanovski. Fue esa frase para cerrar el evento de: la adversidad es una oportunidad, y lo ha demostrado. Alexander Volkanovski perdió con Islam Makhachev de una forma, bueno, justa, pero muy apretada. ¿Os acordáis? Llevándolo a ese quinto asalto. Después perdió con ese high kick. Después se dudaba, ¿no?, de que llegase a ese combate bien con Topuria y perdió. Ahí acabó su legado, pero ha pasado mucho tiempo. Ha pasado prácticamente un año y pico, me vais a dejar que lo mire, desde su última aparición, ¿no?, frente a Ilia Topuria en 2024, febrero de 2024, pues un año y 2 meses prácticamente en los que ha podido descansar, en los que ha podido reparar ese daño, centrarse, y además creo que se ha centrado cogiendo valor de otras cosas, ¿no?, de la familia, de su tiempo libre, de sus amigos, del entrenamiento, no tanto de la competición. Y él mismo lo decía, ¿no?, que en un momento dado prometió a sus hijas traer el cinturón de vuelta, y que luego pensó: no es necesario traer el cinturón, simplemente tengo que ir y dar el 100% de lo que tenga para intentar traerlo. Si viene bien y si no, nada, pero convertir la adversidad en una oportunidad. Bueno, interesante, hay veces que no siempre puede ser así, pero en este caso Alexander Volkanovski lo ha conseguido. Felicidades para el australiano, felicidades para Yair Rodríguez, que se pone en esa línea por el título, felicidades también para Jan Silva, para Dominic Cruz, bueno, grandes nombres de la noche de ayer de ese UFC 314. Como siempre, recordar que Jaula Magazine somos medio acreditado en UFC 314 y siempre, o sea, en 314 no, en UFC, y siempre que podamos vamos a estar ahí. También estuvimos en WOW, bueno, compartiendo la información, estuvimos en AFL, y todo lo vais a tener como siempre en Jaula Magazine. Suscribiros, comentar, likear y compartir. Es un coñazo decirlo, sí, es un coñazo escucharlo también, pero nos ayuda mucho y a vosotros no os cuesta nada. Feliz domingo, familia de Jaula Magazine.